Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de la serie Espiritualidad y Evolución Conciencial. Como ya venimos diciendo al principio de cada una de estas sesiones, la serie se basa en la lectura explicada del libro Proyecciones de la Conciencia, Diario de Experiencias fuera del cuerpo, del extraordinario profesor Waldo Vieira, ya extinto en su versión física. Y hoy empezamos el capítulo 30, Configuración de fantasma, página 102 del libro regular. Y sin más preámbulo, pues comenzamos la lectura y comentario. Dice así: jueves, 4 de octubre de 1979, tercer sueño, después de las 2:11 de la madrugada. Temperatura ambiente 23 grados centígrados o Celsius. Previamente desconecté el aire acondicionado. Me acosté sobre el lado derecho. Bien, este es el registro de la fase preproyección y ahora comienza el registro de la fase de proyección. Mi conciencia permanecía junto al soma con un nivel absoluto de lucidez. El cuerpo denso estaba acostado sobre el lado derecho en el borde izquierdo de la cama. Apareció una luz pálida, amarilla, que iluminó todo, como si en mi intimidad se hubieran abierto de pronto los inmensos párpados de unos ojos interiores. Bueno, esto de que aparece una luminosidad, pues es muy frecuente cuando estás en un estado alterado de conciencia previo o ya cercano a la proyección. Es decir, tú sabes que estás dejando de ver con los ojos físicos, aunque sigas enfocando con los ojos físicos, estás dejando de ver con los ojos físicos cuando empiezan a aparecer colores. Y en este caso, como nos relata Waldo, pues es una pálida luz amarilla que lo ilumina todo. Como si en su intimidad se hubieran abierto de pronto los inmensos párpados de unos ojos interiores. Esa es la visión interna. Percibí claramente que apenas conservaba la parte superior de la forma corporal, es decir, la cabeza, los brazos y las manos extrafísicas. Estaba semiproyectado, estaba proyectado prácticamente de cintura para arriba, parece ser, ahora veremos. Apenas conservaba la parte superior de la forma corporal, es decir, la cabeza, los brazos y las manos extrafísicas, es decir, del cuerpo emocional, del psicosoma, sobre el borde de la cama, al lado de mis pies intrafísicos extendidos. Bueno, pues estaba incorporado extrafísicamente, pues como tocándose los pies intrafísicos, con las manos cerca. No tenía el resto de la apariencia antropomórfica o del formato humanoide constituido. No había despegado completamente el cuerpo emocional del cuerpo físico. Fue impresionante la sensación de sentirme como una creación incorpórea, simple humareda llena de voluntad y pensamiento, cual inmensa ameba inteligente de las historias de ciencia ficción, con mucha más vida y raciocinio que en el cuerpo de carne. Lo ha descrito de una forma muy poética. Vinieron a mi memoria imágenes de un barco anclado, de un avión amarrado resguardándose del viento. El cuerpo psicosomático, la mitad de cintura para arriba se está moviendo y el cuerpo físico está fijo. De forma que el cuerpo psicosomático de cintura para abajo está coincidido con el cuerpo físico y de cintura para arriba está, pues, como un barco anclado o un avión amarrado resguardándose del viento y de las conciencias semimaterializadas en las sesiones de ectoplasmia. Las sesiones de ectoplasmia, el ectoplasma es, bueno, pues lo definen como una especie de neblina que
sale de la boca de los mediums y de los oídos cuando están en trance. Aquí se está refiriendo Waldo precisamente pues, a una materialización, una formalización de energía que se realiza, que queda un poco como suelta. Al aplaudir, estaba emocionado y se puso a aplaudir. Vi las palmas blancas como si estuviesen bajo una suave luz solar. Recordemos que la visión extrafísica lo que implica es que estás viendo una forma igual que la física, pero como en negativo. Por supuesto, de una energía con una densidad muy inferior, una frecuencia vibratoria mucho más elevada. Y entonces, bueno, pues al verlo como en negativo, en vez de ver la mano negra, pues la ves blanca. Con la forma parcial del psicosoma, sentí la superficie de la alfombra de color amarillo oro de la habitación. Al alisar la alfombra con las palmas para inspeccionarla, me acordé del piso de madera subyacente que estaba debajo de la alfombra. Y en el mismo instante me fue posible observarlo. Él está recordando cómo ya en ese estado bueno, siempre se despierta con una ligera confusión, pues vas saliendo de la confusión observando lo que tienes alrededor. Después de apoyar las palmas sobre la misma, la base de madera del piso, apretando bien las manos por encima, las manos extrafísicas, bueno, apretando bien en la medida en la que se puede apretar con el cuerpo psicosomático, que es poco. Vi la luz proveniente de todo el ambiente sobre los pedazos de madera unidos unos a otros. Está relatando cómo bueno, pues ve la luz reflejada del ambiente extrafísico en el suelo intrafísico, que él lo está viendo con la visión interna. Pensaba inspeccionar más las instalaciones físicas del cuarto, cuando me surgió una incomodidad global indefinible, pudiendo percatarme de que estaba muy cerca del cuerpo denso, dentro del perímetro de acción del cordón energético, cordón de plata. Recordemos que cuando uno se proyecta, el cuerpo energético, recordemos que tenemos el cuerpo físico, superpuesto el cuerpo energético, energía física, superpuesto el cuerpo emocional, energía sutil, y superpuesto el cuerpo mental, mucho más sutil todavía. Y entonces, cuando uno proyecta el cuerpo emocional, el psicosoma, y el cuerpo mental, el mental soma, fuera del cuerpo físico, lo lanza mediante una activación vibracional del cuerpo energético, y cuando sale el cuerpo emocional junto con el mental, el cuerpo energético se transforma en un hilo, el cordón de plata, porque adquiere esa palidez característica blanquecina de la plata, brillante, que sale del cuello del soma hasta el cuello del psicosoma o del cuerpo emocional. Es decir, el cuerpo energético se transforma en un cordón de unión. Pudiendo percatarme, repetimos, de que estaba muy cerca del cuerpo denso. El cuerpo estaba proyectado, pero estaba semiproyectado y bueno, pues estaba muy cerca la parte proyectada de la parte física superior del cuerpo. Dentro del perímetro de acción del cordón energético, esa variación de cordón umbilical de hasta 4 metros de distancia del soma. Cuando estás a menos de 4 metros de distancia del soma, hay una atracción irresistible para volver a recoincidir tu cuerpo emocional y mental, que han salido proyectados, están unidos por el cordón de plata. Hay una atracción irresistible para recoincidirte con el cuerpo físico. Dice Waldo que es en un perímetro de 4 metros. Con el psicosoma apenas parcialmente exteriorizado sobre el piso, es que además estaba como, no solo estaba proyectado, sino
se había inclinado hacia el piso, hacia el suelo, con el psicosoma y estaba ahí examinando la alfombra y la madera. Con el psicosoma apenas parcialmente exteriorizado sobre el piso y con esa incomodidad admonitoria tan fuerte, incomodidad porque le está atrayendo la recoincidencia, está atrayendo el cuerpo físico para volver a él. Era mejor entrar en el soma. Elaboré todas esas consideraciones mentales en décimas de segundo. Desperté al momento, conscientemente sereno y sin ninguna laguna. Recordaba todo. Lo de Waldo es un auténtico don porque se puede proyectar, lo hemos dicho muchas veces, voluntariamente, lúcida y conscientemente, y cuando vuelve y recoincide, que lo hace también lúcidamente, recuerda todo en ese momento. Si bien esos recuerdos ya sabemos que son efímeros porque no se han producido estando el cuerpo mental en el cerebro, con lo cual no se han quedado fijos para rescatarlos en este entorno físico-material. Por lo tanto, se ve obligado a hacer registros post-proyección inminentes, inmediatos. Desperté al momento, conscientemente sereno y sin ninguna laguna, repetimos. Pensé que cerca del soma, del cuerpo físico, las acciones mentales en el psicosoma parecen todavía relampagueantes. Queda una cierta inercia, una cierta sensación cuando se regresa de esa ligereza mental que se tiene cuando se está con el vehículo emocional, pensando con el cuerpo mental, lógicamente, que ha acompañado la proyección, pero al recoincidir en el cuerpo físico queda una especie como de sensación de relampagueo, de ligereza. La formación parcial del psicosoma cerca del soma, esa proyección parcial o descoincidencia parcial, se debió al breve periodo aún inicial de la proyección y la poca exteriorización de energía conciencial de esta ocasión. Hemos dicho que para proyectarse hay que realizar una potente activación del cuerpo energético, que es energía física, porque el cuerpo energético lanza el cuerpo emocional fuera, es como una lanzadera, ¡flash! Si no haces una adecuada, suficiente activación del cuerpo energético, con esos ejercicios de activación del cuerpo energético que describe la proyecciología de Waldo Vieira como oscilación longitudinal vertical de las energías, OLVE. Si no se realiza lo suficiente, pues puede ocurrir que haya una semidescoincidencia, semiproyección. ¿Dónde se sitúa la sensación de incomodidad dentro de esa neblina viva? Le llama neblina viva al cuerpo emocional y el mental, vehículos utilizados en cualquier proyección, neblina viva. ¿Dónde se sitúa la sensación de incomodidad dentro de esa neblina viva? Pues lógicamente en el cuerpo emocional, para eso es emocional, siente una emoción incómoda, una sensación incómoda. Claro, no es exactamente una emoción, es una sensación que podría ser corporal, pero no del cuerpo físico, sino del cuerpo emocional. La apariencia del psicosoma depende directamente del mundo mental del proyector. Claro, al igual que el cuerpo físico, el cuerpo emocional es una creación mental. Es que cada cuerpo crea el siguiente. Trastornos y dolencias del soma, del cuerpo físico y de la mente alteran y generalmente empeoran el psicosoma. Bueno, pues lógicamente ya sabemos además actualmente, porque nos lo dicen las personas que tienen esa facilidad de realizar curaciones energéticas con las energías sutiles, que toda enfermedad física
tiene siempre como estado previo un desequilibrio energético. Por eso dice Waldo que los trastornos y dolencias del soma, las enfermedades, las dolencias del cuerpo físico y de la mente, generalmente empeoran el psicosoma. Es que hay una relación entre el desequilibrio energético de los cuerpos, el cuerpo emocional, el cuerpo sutil, con respecto a ese otro desequilibrio físico en el que consisten los trastornos y las dolencias. La buena disposición orgánica y la lucidez extrafísica rejuvenecen, armonizan y mejoran las formas del cuerpo objetivo. El cuerpo objetivo es el físico, la buena disposición orgánica y la lucidez extrafísica, el realizar una proyección consciente, el estar controlando la situación, dice Waldo, que rejuvenece, armoniza y mejora la forma del cuerpo objetivo. No percibí ninguna conciex cerca, no había por ahí nadie ni proyectado ni propio del entorno astral. Gente muerta que se queda en el bajo astral, que es el que coincide con la superficie terrestre. Acaba la fase de proyección, de registro de la proyección, y comienza la fase de registro de la postproyección. Consulté el reloj, 2:38 de la madrugada. Hubo un momento en el que vacilé sobre si me levantaba o no a hacer el registro. Al cabo de unos segundos iba caminando por el pasillo hacia el despacho. Tengo que hacer el registro porque si no se me va a olvidar, debió pensar Waldo. Y todavía me parecía que estaba semidesprendido. Es normal. Bueno, hay una sensación todavía, aunque hay una coincidencia de los cuerpos, una sensación pues como de ligereza, de voladura. Con sensación de pisar en el vacío, tuve que parar, aumentar la lucidez del despertar, emitiendo ondas energéticas voluntarias, para entonces pasar por la puerta del despacho. Estoy todavía volado, tengo muy activado el cuerpo energético, no siento las pisadas, me voy a caer y voy a tener un accidente, voy a parar y voy a intentar recuperar lucidez y consciencia físicas, porque si no me voy a pegar un golpe con algo. Cada vez que me sucede esto, me da la sensación de que estoy desperdiciando esa fuerza que sale del soma. Claro, activas el cuerpo energético, haces tu viaje, vuelves, sigue activo el cuerpo energético, pero en vez de volver a proyectarte, te levantas porque tienes que registrar, pues si no se te olvida. Y entonces dice Waldo que le da pena desaprovechar esa energía activada porque podía volver a proyectarse y sin embargo pues se tiene que levantar a registrar. Y no solo eso, sino que va medio volado. Tal vez sería mejor intentar inmediatamente otra proyección, pero temo olvidarme de lo ocurrido. Hecho que casi siempre se da. Por eso la solución ha sido escribir y continuar después, cuando es posible. Al intentar dormir de nuevo, a las 3:31 de la madrugada, mi esposa a mi lado respiraba un poco fuerte. Con eso no te proyectas porque estás pendiente de la respiración y no te relajas. Aparte que si te llegas a relajar, pues un ronquido hace que sea muy difícil proyectarse, te lo impide, porque te proyectas el cuerpo físico, oye el ronquido e inmediatamente el cuerpo energético tira del cuerpo emocional hacia el cuerpo físico de nuevo y te hace recoincidir. No quise despertarla, me pareció más correcto irme al salón, llevándome 2 almohadas. Corrí las cortinas de la ventana. Detuve el péndulo ruidoso a las 4:14, el del reloj que tenía en el salón. Reloj de péndulo. Y me acosté sobre 3 módulos del sofá de la sala. La posición de mi cabeza quedó hacia el norte geográfico
en este nuevo ambiente, en el salón. Dos gallos cantaban a dúo en la madrugada de Ipanema. Siempre que leo lo de Ipanema me recuerda lo de la chica de Ipanema, la canción, que por cierto es la canción más oída de la historia, según Spotify. Bueno, acaba esta fase postproyección, que es una fase preproyección, porque Waldo se va al salón, se echa en el sofá y se vuelve a proyectar. Y dice: en pocos instantes estaba nuevamente consciente fuera del soma, flotando por encima de las butacas en medio del salón. Se me vino la idea de ver mi cuerpo denso dormido. Al examinar atentamente mi rostro de perfil, por el lado izquierdo, tranquilo y postrado, con los párpados cerrados, tuve un sentimiento de pena y gratitud por esa máquina que me ha permitido tantas experiencias en esta vida, el cuerpo físico. Estaba observándolo Waldo y se emocionó. Ahí delante, como si perteneciese a otra persona, comprendí aún mejor que mi cuerpo es un instrumento utilitario. Lo ves fuera, estás interactuando con el cuerpo emocional y te das cuenta de que no eres un cuerpo físico, sino que es un instrumento que usas, utilitario, te es útil durante un periodo. Por eso la proyección, en ese sentido, es favorable a la evolución espiritual, porque te hace integrar la idea de que no eres un cuerpo. No solo comprenderla intelectualmente, sino integrarla en la práctica. Nunca deja de ser emocionante verse a sí mismo, como si fuese la imagen del espejo que contempla el cuerpo inerte, con el cerebro vacío. El cerebro está vacío porque el mental soma, el cuerpo mental, está con el cuerpo emocional fuera del cuerpo físico, con lo cual el cerebro está vacío en ese sentido. Es el turno de la imagen que siempre reflejó el cuerpo. El cuerpo emocional es la imagen que siempre reflejó el cuerpo físico. He aquí el mayor triunfo de la conciencia sobre la materia, el experimentum crucis, el experimento crucial del ser humano, la contemplación del soma inerme e inerte. Aguzaba mi propósito de observar y aprender, imponiéndome nuevas reflexiones. Esa visión del propio soma incapacitado es la puerta del autoconocimiento, el primer paso hacia dentro de uno mismo. Medité sobre la enormidad de las deudas con ese vehículo extraordinario, lo que le ha permitido el cuerpo físico experimentar en este entorno físico material. Y no pude dejar de emitir una conclusión. Un día lo veré por última vez. Nos ocurrirá a todos, salvo que logremos esa iluminación y consecuente ascensión, que sería evitar el tránsito de la muerte. Es muy diferente de ver una foto o una película, mirar el propio cuerpo denso, la camisa de fuerza de la conciencia, prisión de sangre y hueso, planta viva sin conciencia, en proporciones naturales, ahí delante, como un mísero cadáver, cáscara vacía, aparato desenchufado o cosa parecida. ¿Quién es socia de quién? Alter ego. ¿El soma o el psicosoma? Bueno, las revelaciones dicen que el soma es socia del psicosoma. Es decir, que es el psicosoma, el cuerpo emocional, el que genera igual a él, como un calco de diseño hecho ya en molde natural, el cuerpo físico. Es decir,
que el diseño del cuerpo físico proviene de un previo diseño del cuerpo emocional, que proviene de un previo diseño mental como modelo original de creación. ¿Estoy vivo o estoy muerto? He aquí el ser o no ser de Shakespeare en una nueva versión. El sentimiento de gratitud por aquella máquina-prisión que me ha dejado salir consciente tantas veces fuera de la misma, Waldo se proyecta desde los 9 años. Al cabo de unos momentos de reflexión y calma, sin ningún narcisismo, me provocó un deseo de tocar el rostro inerme e inerte con los dedos de mi mano derecha hasta realizar un autoabrazo. Se enterneció con su propio cuerpo físico. Apoyé las puntas de los dedos en el rostro y me enfilé automáticamente, con increíble rapidez, hacia dentro del cuerpo, produciéndose la interiorización completa de lado, siempre difícil de evitar cuando se está muy cerca del soma, debido a la relación íntima existente. Te acercas al soma y es como si cayeses por el precipicio, te interiorizas inmediatamente. Acaba el registro de esta segunda fase de proyección y comienza el registro de esta segunda fase de post-proyección. Al despertarme vinieron los pensamientos de gratitud hacia el soma. Se acordaba de esa sensación que había tenido de gratitud al observar su cuerpo físico con el cuerpo emocional antes proyectado. Recordé la imposibilidad de ver la hora porque el reloj digital estaba en el dormitorio. Es que estaba en el salón en esta segunda proyección. Al cabo de un tiempo, después de perder definitivamente el sueño, por estar demasiado despierto después de las 2 proyecciones consecutivas, al devolver los almohadones al cuarto, miré la hora, 4:54 de la madrugada. El higrómetro marcaba 65%, la humedad. Comencé a registrar esta segunda autoproyección tan amena ocurrida en el salón. El cerebro, órgano más complejo del cuerpo celular, solo deja de funcionar bajo el impacto del choque biológico de la muerte. Pero hay 2 estados fundamentales distintos en su funcionamiento, con y sin la mente. El cuerpo humano funciona con la mente en la vigilia, en los sueños, en el sueño ordinario y hasta en otros estados alterados de conciencia. Y sin la mente, en la situación especial de incapacidad que ocurre durante la proyección consciente. Hay 2 tipos de cerebro vacío, sin la conciencia apenas y sin la conciencia y el psicosoma. O en otras palabras, sin el mental soma. Y sin el mental soma y el psicosoma al mismo tiempo. ¿Por qué? Bueno, ya hemos dicho, tú estás durmiendo profundamente y puede que salga tu cuerpo mental. De hecho, sale todas las noches tu cuerpo mental a visitar otras dimensiones de la conciencia que habitas. Pero puede salir con el cuerpo emocional o no. Puede salir solo y entonces se quedan el cuerpo emocional, el cuerpo energético y el cuerpo físico. O puede salir el cuerpo mental acompañado del cuerpo emocional. Eso es una proyección propiamente dicha. Y es la más habitual. Bueno, quién sabe cuál será la más habitual. Y entonces salen el mental y el emocional, salen el mental soma y el psicosoma y quedan en el energético y el físico. Quedan el energosoma y el soma. Por eso dice que hay 2 maneras de dejar el cerebro vacío. O dejarlo con el psicosoma, el energosoma y el soma, porque solo sale el mental soma, o dejarlo con el energosoma y el soma, saliendo el psicosoma y el mental soma. Estos estados condicionados del cerebro sin la conciencia o cerebro vacío llamarán profundamente la atención de los investigadores de la medicina en las próximas décadas, 1979, 80,
90, 2000, 10, 20. Llevamos ya algunas décadas llamando mucho la atención todos estos fenómenos a los investigadores. El coronochakra, el chakra corona, el cordón energético, el cordón de plata que sale del cuello físico y conecta al cuello psicosomático. Y el mental soma, cuerpo mental, que se percibe como un punto muy luminoso desde los sentidos internos. De hecho, es lo primero que se ve. Se ve antes el mental soma, si hay alguien en la habitación, se ve antes el mental soma que el psicosoma. Se ve antes el mental soma y unas volutas energéticas que los rasgos definitorios físicos o psicosomáticos que tiene la persona según su propio diseño. Se ve antes el punto de luz. Digo, cuando se están desarrollando estas facultades, en mi caso, por ejemplo, pues ocurre antes el punto de luz que los rasgos faciales, corporales. El coronochakra, el cordón energético y el mental soma constituyen las claves para el entendimiento y la explicación del cerebro vacío. Bueno, pues aquí acaba este capítulo 30 y como tenemos tiempo, vamos seguidamente a leer y comentar el capítulo 31. Proyección recurrente. Y dice así: miércoles 10 de octubre de 1979, tercer sueño. Me acosté del lado derecho, 5 minutos para las 4 de la madrugada, después de escribir en el despacho durante cerca de hora y media. Temperatura 26 grados, tiempo variable en el barómetro, humedad 72%. Acaba el registro de la fase preproyección, comienza el registro de la fase de proyección. La lucidez comenzó a aflorar lentamente ante la máquina de escribir eléctrica, cubierta sobre la mesa del escritorio donde minutos antes escribía a mano. ¿Cómo fui hasta allí? Estaba solo. Parece que el desplazamiento fue un acto inconsciente o un movimiento mecánico derivado de la actividad de la vigilia anterior al trance. Había estado escribiendo a máquina antes de irse a la cama y de repente se despierta proyectado enfrente de la máquina de escribir. Bueno, pues a eso se refiere. Debió haber decidido ir a donde estuvo en último momento, como un automatismo mental. Antes de ir a dormir, programé íntimamente digitar por la mañana todo lo que estuve escribiendo a mano durante la madrugada, como hago a veces. Estaba escribiendo en el escritorio a mano y, bueno, pues luego lo pasa a máquina tranquilamente. Y se fue con esa idea a dormir. Por eso al proyectarse dice que aparece, toma consciencia, recobra lucidez ya en el psicosoma enfrente de la máquina de escribir. Como se observa, aun sin que ocurra un choque, un accidente o una enfermedad, la conciencia puede llegar a sorprenderse en una experiencia fuera del soma. Al contemplar la máquina y sentir que me era posible ver en su interior, claro, es la visión extrafísica, es la visión morontial, es la visión astral. No hay densidad suficiente como para impedir la visión de lo que está detrás, con lo cual tú estás viendo todo. Todos los entresijos de la máquina de escribir por dentro, en este caso. Al contemplar la máquina y sentir que me era posible ver en su interior, en una endoscopia espontánea, como si el instrumento fuese un simple armazón de cristal, irrumpió en mí un pensamiento instantáneo. Estoy proyectado. Allá voy. Se acaba de dar cuenta de que, pues claro, cuando te proyectas, bueno, pues inicialmente estás confuso cuando recobras lucidez, si es que recobras lucidez. Y aún recobrando lucidez, como luego no te acuerdas, te da igual. Pero en este caso, Waldo dice que recobra lucidez, dice, estoy proyectado, pues venga, a dar una vuelta. Allá voy. Pleno de vida y con extrema facilidad de pensar. Realmente había estado esperando esta ocasión, alimentando en el subconsciente una idea blanco o un local blanco. Recuerda en ese momento que se acostó para realizar una proyección pensando en un sitio.
en un sitio concreto, que él recordaba de otras proyecciones. Ahora veremos dónde es. Sabía que no estaba soñando, debido a la vivacidad, a la lucidez y al encanto peculiar de la proyección consciente. El psicosoma, bastante sustancial para desplazarse por entero, estaba lleno de energía. Haciendo una levitación ultra rápida por la ventana del despacho en dirección al Atlántico, la voluntad me catapultó hacia adelante en una precipitada carrera de pensamiento. El vuelo siempre lo desencadena un deseo intencional, la voluntad. En un tiempo mínimo, el vuelo me permitió adentrarme en la amplia sala de un templo desierto, intrafísico, físico-material, un templo físico-material. Mi ego libre era consciente de haber estado allí antes. Incluso recordaba el aspecto extrafísico de las conciexes llevadas a ese lugar el año anterior para ser asistidas extrafísicamente por los amparadores. Bueno, pues era un sitio que él ya conocía de otra proyección y en la que había estado, que le habían llevado los amparadores precisamente pues a vivir una experiencia de ayuda a otras conciencias poco evolucionadas, y se había quedado con ese sitio porque le gustó. Y entonces, cuando recobró la conciencia enfrente de la máquina de escribir y se dio cuenta de que estaba proyectado, dijo, me voy a ir a aquel sitio que me gustaba. Y ahí apareció. Miles de kilómetros. Mi ego libre era consciente de haber estado allí antes. Incluso recordaba el aspecto extrafísico de las conciexes llevadas a ese lugar, repetimos, el año anterior, para ser asistidas extrafísicamente por los amparadores. Al recorrer el interior del templo, noté que la fachada del edificio no tenía ni puertas ni ventanas. El salón, situado en el segundo piso, tenía una gran escalera de acceso del lado izquierdo y otra detrás. Había dos escaleras de subida, una delante y otra detrás, al segundo piso. Estaba todo cerrado, sin puertas ni ventanas. Bueno, es posible que estuviese tapiado, porque si era intrafísico, pues si no, ¿cómo hubiesen entrado en su día los constructores, los habitantes de ese templo? Bueno, pues estaría tapiado en ese momento. El salón, situado en el segundo piso, tenía una gran escalera de acceso, repetimos, del lado izquierdo y otra detrás. Me acerqué a la entrada por la esquina derecha. Me vino el viejo deseo de leer las inscripciones que figuraban en la pared de enfrente. En otro capítulo en el que relata esto, pues dice que tuvo ese deseo de leerlas. Y en las baldosas de cerámica del suelo, inscripciones. Pero me resultó imposible, no pude leerlas. No había muebles ni imágenes en ese lugar, solamente las inscripciones esculpidas en las piedras. Los muros eran gruesos, la altura de los techos era de unos 5 metros, la dimensión de la sala sería de unos 10 metros de fondo por unos 15 de ancho. El interior del templo cerrado estaba limpio, sin corrientes de aire. No parecían ruinas ni había vegetación en las dependencias internas. Junto a una de las escaleras se veían señales de humedad. En las imágenes de las piedras aparecía la figura de un hombre pintado de negro, con las piernas y los brazos abiertos. No había conciex tangible o discernible en la atmósfera interior. Él no vio a nadie. Despejada e iluminada en tono anaranjado. Con la visión interna veía la atmósfera interior en el tono de color. Ya hemos dicho antes, cuando te das cuenta de que estás proyectado, uno de los indicios es porque empiezas a ver colores. Incluso cuando te vas a proyectar, porque ya empiezas a utilizar la visión interna y te das cuenta cuando ves colores de que ya estás con la visión interna y no con el sentido físico de la vista. El silencio allí dentro era total. Sabía con toda convicción que estaba en un lugar intrafísico de África. El ambiente inexplorado por los hombres, fijaos que tarda en llegar desde Brasil a África, nada, menos de un segundo. El ambiente inexplorado por los hombres estaba dentro de la selva espesa,
La visita era una más de una serie realizada a ese lugar, había estado varias veces, en varias ocasiones anteriores, tratándose de un caso típico de proyección recurrente. Así se titula este capítulo 31, proyección recurrente. Que sepamos que recurrentemente solemos ir a sitios que nos atraen, que nos hacen sentir bien, que nos interesan, que nos parecen misteriosos. Tratándose de un caso típico de proyección recurrente o que se repite, pues la conciencia que gusta de estar allí lleva a cabo una secuencia de experimentos con la intención de descubrir detalles de ese templo, explorar su historia y compilar datos relacionados con toda la zona. ¿Por qué? Simple capricho, relación emocional con el ambiente, estudio útil o atracción magnética por el lugar. Seguía contemplando las cerámicas con las inscripciones en el suelo, sintiendo las energías gravitantes del ambiente. Cuando se produjo la llamada enérgica del soma y mi interiorización del hado ocurrió poco después, con enorme desilusión para mí. Bueno, pues estás ahí tan encantado. Es como si estás soñando algo que te gusta mucho. De hecho, muchas veces que sueñas algo que te gusta mucho es una proyección astral y estás encantado de estar ahí. Pero incomprensiblemente el cuerpo, hay una llamada interna y vuelves inmediatamente. Todo esto lo tenemos todos nosotros comprobados que nos ocurre cuando estamos durmiendo, ¿no? Es muchas veces viajes astrales que estás realizando, no te das cuenta de que estás proyectado, no es lúcido, no ha sido voluntario y lo que sí nos acordamos todos es cómo acaba esa sensación placentera de estar por ahí y despiertas en el cuerpo. Acaba la fase el registro de la fase de proyección y comienza el registro de la fase de postproyección, cortito. Al despertarme inmediatamente, el soma estaba acostado del lado derecho. Como siempre, no sabía cuánto tiempo estuve fuera o cuánto duró la proyección. El reloj marcaba las 4:36 de la madrugada. Cuando miró el reloj para proyectarse, eran las 4. Bueno, media horita. Los gallos cantaban anunciando el día. Mi conciencia seguía despierta sin haber sufrido ninguna discontinuidad. Es decir, no estuve inconsciente en ningún momento. Se echó en la cama, se activó el cuerpo energético, se proyectó. No, perdón. En este caso, emergió la conciencia delante de la máquina de escribir, efectivamente. Y a partir de ahí ya dice que en ningún momento se interrumpió su conciencia. Mi conciencia seguía despierta sin haber sufrido ninguna discontinuidad, sin solución de continuidad. El cerebro estaba en condición de detallar los más mínimos recuerdos del vuelo anímico, instantáneo, nítido y coherente. La alegría originada por esta proyección consciente persistió a lo largo de todo el día. Prospector.